Muy buenas noches. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Sin más que decir, apaga la luz y sube el volumen, que la historia comienza ahora. La casa quedó en silencio después del funeral, un silencio que no tenía nada de paz. Mi mamá había muerto en plena pandemia, en un hospital donde no nos dejaron despedirnos bien, y esa ausencia quedó instalada como una presencia constante en la sala. Cada objeto seguía en su lugar, pero algo había cambiado. El sofá donde se sentaba, la mesa ratona, el reloj que siempre adelantaba 5 minutos. Todo parecía detenido, menos mi cabeza, que no dejaba de girar alrededor de la misma pregunta: ¿cómo había pasado sus últimos minutos? No buscaba consuelo religioso ni frases tranquilizadoras. Quería datos, certezas, algo concreto a lo que aferrarme. Mi primo Julián fue el primero en mencionar la Ouija. No lo dijo con emoción ni con misterio. Lo dijo casi como quien propone revisar una carpeta vieja. Él había perdido a su padre años antes y siempre cargó con esa idea de que las cosas importantes no se dicen a tiempo. Mi hermana aceptó sin discutir. Yo dudé unos segundos, pero la duda duró poco. Necesitaba respuestas más que miedo. Nos sentamos en la sala, alrededor de la mesa baja, con la calefacción encendida en un nivel normal. Afuera hacía frío, típico invierno de Medellín, pero dentro la temperatura era estable. La tabla era sencilla, comprada por internet, sin símbolos extraños ni decoraciones exageradas. El vaso era transparente, común, uno de los que usábamos a diario. Apagamos la luz principal y dejamos encendida la del pasillo. Nadie rezó, nadie hizo advertencias. No estábamos jugando a asustarnos. Puse los dedos sobre el vaso y pregunté si mi mamá estaba con nosotros. El vaso se movió casi de inmediato y marcó sí. Sentí un golpe seco en el pecho, más físico que emocional. Mi hermana apretó los labios. Julián bajó la mirada. Nadie sonrió. Pregunté si podía comunicarse con nosotros. El vaso volvió al sí, sin desviarse. Le pregunté si sabía quiénes estábamos ahí. El vaso marcó nuestros nombres uno por uno, con errores mínimos, como cuando ella escribía rápido mensajes en el celular. Eso me hizo tragar saliva. Pregunté si estaba bien. El vaso se movió lento y escribió: espero. No entendí. No pregunté más sobre eso. Había algo en esa palabra que me incomodaba demasiado. Decidí ir directo a lo que me carcomía por dentro. Le pregunté si había sufrido. El vaso se quedó quieto durante varios segundos. Pensé que no respondería. Entonces se movió y marcó no. Sentí un alivio breve, insuficiente. Le pregunté si tuvo miedo. El vaso marcó poco. Esa respuesta me dejó sin aire. No sabía cómo interpretar algo así. Mi hermana preguntó si quería que siguiéramos hablando. El vaso marcó sí. Julián preguntó si prefería que cerráramos la sesión. El vaso se desplazó con rapidez hacia el norte, con una fuerza distinta a los movimientos anteriores. Nos miramos. Julián insistió. Preguntó otra vez si quería que cerráramos. El vaso volvió al no, sin rodeos. El ambiente se volvió incómodo, no por sensaciones extrañas, sino por la tensión entre nosotros. Nadie quería ser el que tomara la decisión equivocada. Pregunté por qué no quería que cerráramos. El vaso se movió letra por letra y escribió frío. Me quedé mirando la palabra, esperando algo más. No hubo nada más. Miré el termostato de la pared. Marcaba 22 grados, igual que siempre. No había razón para esa respuesta. Pensé que podía referirse a otra cosa, pero no quise profundizar. Mi hermana dijo que ya era suficiente, que no se sentía cómoda. Julián dudó, pero al final estuvo de acuerdo, a pesar del no repetido,
Decidimos cerrar la sesión. Dijimos en voz alta que íbamos a terminar. Agradecimos y retiramos las manos del vaso. Guardamos la tabla en la caja sin ceremonia. Encendimos la luz principal. Todo parecía normal. Nadie gritó. Nadie salió corriendo. Julián se fue poco después. Mi hermana se quedó a dormir conmigo esa noche, más por costumbre que por miedo. Un rato después, mientras preparábamos algo caliente en la cocina, sentí un escalofrío extraño, localizado, como si solo una parte del cuerpo reaccionara. Pensé que era cansancio. Volvimos a la sala y mi hermana se frotó los brazos, diciendo que tenía frío. Le respondí que la calefacción estaba encendida. Me acerqué al termostato, marcaba 16 grados. Pensé que era una falla. Lo subí. Esperamos unos minutos. La temperatura volvió a bajar, esta vez más rápido. 16, 15, 14. El frío se concentraba en la sala. El resto de la casa estaba normal. Caminé por el pasillo hacia los cuartos y la diferencia era evidente, como si alguien hubiera trazado una línea invisible. Apagamos la calefacción y la volvimos a encender. Nada cambió. El aire en la sala se sentía distinto, pesado, incómodo de respirar, pero sin olores ni ruidos. Mi hermana preguntó si habíamos hecho mal en cerrar. No respondí. Me acerqué a la mesa donde había estado la tabla. La superficie estaba fría al tacto, mucho más que el resto de los muebles. Decidimos no tocar nada más. Nos sentamos en el sofá, envueltas en mantas, mirando el termostato bajar grado por grado. A las 3 de la mañana marcaba 11. Nunca había pasado algo así en esa casa. No llamamos a nadie, ni prendimos velas, solo esperamos. Cerca del amanecer, la temperatura comenzó a subir sola, lentamente, hasta volver a lo normal. El frío se fue de la misma forma en que había llegado, sin explicación. No hubo ruidos, ni nada que pudiera señalarse como causa directa. Mi hermana se quedó dormida, yo no. Al día siguiente revisé el sistema de calefacción con un técnico. Dijo que estaba en perfecto estado. Revisó sensores, cables, todo. No encontró fallas. Preguntó si había pasado algo raro. Le dije que no. Desde esa noche, nunca volvimos a usar la ouija. La tabla terminó en la basura semanas después. El termostato jamás volvió a marcar una caída así. Aún así, cada vez que entro a la sala en invierno, siempre bajó un poco más la calefacción. No porque haga frío, sino porque aprendí que algunas cosas, cuando piden que no cierres, no lo hacen por capricho. El entierro de mi papá terminó antes de que yo estuviera listo para aceptar que ya no volvería a escucharlo. La gente se fue poco a poco, dejando coronas marchitas y frases repetidas que no decían nada. Yo me quedé mirando la tierra recién acomodada, con la sensación de que algo se había cerrado de golpe sin avisar. No lloré ahí. El llanto llegó después en la casa, cuando el silencio empezó a ocupar cada espacio. Mi prima Mariana se quedó conmigo esa noche. Ella ahí había sido cercana a mi papá, más de lo que muchos sabían. Mientras tomábamos café en la cocina, alguien mencionó la ouija. No fue una idea lanzada con emoción, fue casi un susurro, como si el simple hecho de decirlo pudiera romper algo. Yo no respondí de inmediato, pero la idea se quedó girando en mi cabeza. No buscaba señales ni despedidas, buscaba una confirmación íntima, algo que solo nosotros dos compartiéramos. La tabla estaba guardada en una caja vieja en el cuarto del fondo. La habían comprado años atrás por curiosidad y nunca se usó. La sacamos sin ceremonias, sin bromas, sin advertencias. Era tarde, la casa estaba en calma y el calor húmedo de Veracruz se sentía pegajoso incluso con las ventanas abiertas. Colocamos la tabla sobre la mesa del comedor, donde mi papá solía sentarse a leer el periódico.
Apagamos la luz principal y dejamos encendida solo la del pasillo. El vaso era de vidrio común, uno de tantos que había en la alacena. Nos sentamos frente a frente y colocamos los dedos con cuidado, apenas tocándolo. Nadie rezó, nadie pidió permiso. Yo dije su nombre completo en voz baja, pronunciándolo como cuando necesitaba que me escuchara de verdad. El vaso se movió casi de inmediato y marcó sí. No fue un desliz lento, fue directo, firme. Sentí un golpe seco en el pecho, una mezcla de ansiedad y expectativa que me dejó sin palabras por unos segundos. Mariana me miró con los ojos muy abiertos, como si quisiera confirmar que yo también había visto lo mismo. Pregunté si realmente era él. El vaso volvió al sí, sin titubeos. Traté de mantener la voz estable. Le pedí que me llamara como solía hacerlo cuando yo era niño. No dije el apodo en voz alta. No lo mencioné ni una sola vez. El vaso se quedó quieto durante unos segundos que se sintieron eternos. Pensé que no pasaría nada. Entonces comenzó a moverse, letra por letra, despacio, con una precisión que me hizo sentir un nudo en la garganta. Deletreó mi apodo infantil completo. No solo eso, lo escribió con las mismas faltas de ortografía que mi papá cometía siempre, cambiando una letra, repitiendo otra. Era exactamente como aparecía en las notas que me dejaba cuando yo era pequeño, esas que todavía guardo en una caja de zapatos. Mariana soltó el vaso de inmediato y rompió en llanto. Sus manos temblaban. Decía que no podía seguir, que eso no estaba bien. Yo no retiré los dedos. No podía. Sentía que si lo hacía, algo importante se perdería para siempre. Mariana se levantó de la mesa y se fue al sillón, cubriéndose el rostro. Yo me quedé solo frente a la tabla, con el vaso quieto bajo mis dedos. El silencio se volvió pesado, incómodo, como si la casa entera estuviera esperando. Le pregunté si estaba conmigo. El vaso marcó sí. Le pregunté si me había escuchado durante el entierro. El vaso tardó. Luego se movió y escribió: tarde. No supe cómo interpretar eso. Sentí culpa, una culpa vieja, acumulada, por todas las veces que no contesté llamadas, por las visitas pospuestas, por las conversaciones pendientes. Le pregunté si había sufrido. El vaso se movió lento y marcó poco. Esa respuesta me desarmó. No quise profundizar más en eso. Había algo que me pesaba desde que murió y decidí decirlo en voz alta. Le pedí perdón por no haber estado más tiempo con él. El vaso se desplazó hacia sí sin dudar. Pensé en terminar ahí, pero había una pregunta que me rondaba desde que empezó todo. Le pregunté si podía verlo. Apenas terminé de decirlo, el vaso se movió con brusquedad, recorriendo la tabla hasta detenerse en una sola palabra: atrás. La palabra quedó ahí, clara, sin errores. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Miré el borde de la mesa, la pared, la sombra proyectada por la lámpara del pasillo. No volteé. Sabía que no debía hacerlo. La palabra seguía ahí, inmóvil, como una advertencia. Tragué saliva y cerré la sesión con voz temblorosa, agradeciendo y diciendo que ya era suficiente. Retiré las manos del vaso y encendí la luz principal. Todo parecía normal. Mariana seguía llorando en el sillón, repitiendo que no quería saber nada más. Guardé la tabla en la caja y la llevé al cuarto del fondo. Cerré la puerta. Esa noche nadie durmió bien. Al día siguiente, encontré una de las notas viejas de mi papá dentro de un libro que no había abierto en años. No recordaba haberla puesto ahí. La letra era la suya, con las mismas faltas, con el mismo apodo. No decía nada especial, solo una frase simple que me había escrito muchas veces. Me quedé mirándola largo rato, con una sensación difícil de explicar. Nunca volví a jugar a la ouija.
La tabla terminó en la basura semanas después. Mariana no volvió a hablar del tema. Yo tampoco. Aún así, cada vez que estoy solo en la casa y escucho un ruido a mi espalda, recuerdo esa palabra en la tabla, atrás, y sigo sin voltear. La mesa del comedor seguía siendo la misma desde que yo era niño. Una tabla pesada de madera oscura con marcas de vasos, quemaduras de cigarro antiguas y una esquina ligeramente levantada. Mi abuela siempre decía que mientras esa mesa siguiera en pie, la familia no se iba a romper. Cuando murió, nadie se atrevió a cambiarla. Seguía ahí, ocupando el centro exacto de la casa, como si todavía tuviera algo pendiente que cumplir. Nos reunimos una noche sin motivo especial. Éramos 4, mi prima Laura, mi primo Martín, mi hermana y yo. No había alcohol ni risas exageradas. La casa estaba silenciosa, con ese silencio raro que queda después de un velorio, aunque habían pasado meses desde la muerte de mi abuela. Alguien mencionó la ouija, casi como una broma cansada, sin entusiasmo. La tabla había pertenecido a un vecino que murió solo y terminó en casa de mi prima por una mudanza apresurada. Nadie la había usado antes. Colocamos la tabla sobre la mesa, justo donde mi abuela siempre ponía el pan. El vaso era de vidrio grueso, pesado, con una pequeña astilla en el borde. Apagamos la luz principal y dejamos encendida solo la lámpara del pasillo, lo suficiente para leer las letras. Nadie hizo rezos ni advertencias. El ambiente no parecía especial, solo tenso, como cuando se habla de algo que incomoda pero nadie quiere admitirlo. Pusimos los dedos sobre el vaso. Pregunté si alguien estaba ahí. El vaso tardó unos segundos en moverse y se deslizó hacia el sí con una suavidad que me puso la piel de gallina. Nadie habló. Pregunté si era mi abuela. El vaso se quedó quieto. Repetí la pregunta. Se movió lento y volvió al sí. Sentí un nudo en la garganta. No había emoción, solo una sensación pesada en el pecho. Le pregunté si nos veía. El vaso se desplazó sin titubeos y marcó sí otra vez. Nadie retiró las manos. Miré a mis primos buscando alguna señal de broma, pero sus rostros estaban rígidos, concentrados, demasiado serios para estar fingiendo. Mi hermana respiraba rápido, aunque no decía nada. Decidí seguir, con la voz más baja de lo normal. Le pregunté cuántos estábamos sentados en la mesa. El vaso comenzó a moverse letra por letra, con lentitud, como si cada letra costara trabajo. 5, 5. El vaso se detuvo ahí. Nos miramos de inmediato. Éramos 4. Contamos en voz baja, uno por uno. 4 personas, 4 manos, 4 sillas ocupadas. Sentí una presión en el estómago que no había sentido antes. Pensé que tal vez alguien estaba influyendo sin darse cuenta. Le pedí a todos que soltaran el vaso unos segundos. Nadie se negó. Volvimos a colocar los dedos con cuidado, apenas rozándolo. Pregunté otra vez cuántos estábamos ahí. El vaso repitió la misma respuesta. 5. El silencio se volvió insoportable. Nadie quería hacer la siguiente pregunta, pero todos sabíamos cuál era. Tragué saliva y pregunté quién más estaba sentado en la mesa. El vaso se movió casi de inmediato, sin dudar, recorriendo las letras con una seguridad que me heló la sangre. Deletreó el nombre completo de mi tío Ernesto. Ernesto había muerto años antes en un accidente absurdo, y desde entonces su silla siempre quedaba vacía. Era la única silla que nadie ocupaba, por costumbre, por respeto o por algo que nadie se atrevía a nombrar. Él siempre se sentaba en el mismo lugar, a la derecha de mi abuela, con el codo apoyado en la mesa y el plato apenas tocado. Nadie había mencionado su nombre esa noche.
Mi prima Laura retiró las manos del vaso de golpe y comenzó a llorar en silencio. Martín se quedó inmóvil, con la mirada fija en la tabla. Mi hermana murmuró que ya era suficiente. Yo sentía que el corazón me golpeaba demasiado fuerte, como si quisiera salirse del pecho. Aún así, hice una última pregunta sin pensar demasiado. Le pregunté si estaba sentado en su lugar. El vaso avanzó despacio y marcó sí. Miré la silla vacía. No se movía. No había nada visible, pero la sensación de que ese espacio estaba ocupado era imposible de ignorar. No había frío ni ruidos, solo una certeza incómoda, aplastante, como cuando alguien te observa sin hacer ruido. Cerramos la sesión sin despedidas ni explicaciones. Guardamos la tabla en la caja y la metimos en el closet del cuarto de visitas. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido esa noche. Cada quien se fue a su casa poco después, sin abrazos, sin palabras de consuelo. La mesa quedó sola, iluminada apenas por la luz del pasillo, con la silla vacía en su lugar de siempre. Los días siguientes comenzaron los cambios. La silla de mi tío aparecía ligeramente movida, como si alguien la hubiera recorrido unos centímetros. Nadie lo admitía. Una tarde, mi madre preguntó por qué esa silla estaba fuera de lugar. Nadie supo qué responder. Empezamos a dejarla pegada a la mesa, empujándola hasta el fondo, como para borrar la idea de que alguien pudiera usarla. Una semana después, durante una comida familiar, mi abuela apareció en una conversación sin que nadie lo notara al principio. Mi tía contó una anécdota usando una frase exacta que mi abuela repetía siempre, palabra por palabra. Se hizo un silencio incómodo. Luego, alguien cambió el tema. Nadie quería conectar los puntos. La silla volvió a moverse otro día, esta vez más evidente. Estaba girada, como si alguien se hubiera levantado con prisa. Decidimos quitarla del comedor. La llevamos al cuarto del fondo y la apoyamos contra la pared. Esa noche, al cerrar la casa, la silla estaba de nuevo en la mesa, en su lugar de siempre. Nadie dijo nada, nadie preguntó. Desde entonces, no volvimos a jugar a la ouija. La tabla fue tirada meses después, envuelta en bolsas negras lejos de la casa. Aún así, la mesa sigue siendo la misma, la silla también. Nadie se sienta ahí. En cada reunión somos 4, pero el espacio sigue ocupado y cada vez que pongo los platos siempre coloco 5. El acta de defunción seguía doblada dentro del cajón de la cocina, debajo de los manteles que ya nadie usaba. No la guardé por descuido, la dejé ahí porque cada vez que la veía, recordaba que todo había terminado demasiado rápido. Mi madre murió de un infarto una mañana cualquiera, mientras yo estaba en el trabajo, sin aviso, sin despedidas, sin tiempo para entender nada. El médico dijo que había sido inmediato, que no había sufrido, pero esa frase no me alcanzaba. No podía dejar de pensar en sus últimos segundos, en si sintió miedo, en si llamó mi nombre y nadie la escuchó. Pasaron semanas sin dormir bien. Me acostaba con la idea fija de que había algo pendiente, una respuesta que no me dieron. La casa seguía oliendo a ella, a su café, a la ropa que dejó colgada en el baño. Una noche, revisando cajas viejas, encontré una tabla de ouija que había comprado años atrás por curiosidad y nunca usé. Estaba intacta, envuelta en plástico, con el vaso todavía dentro de la caja. La sostuve varios minutos sin saber por qué. No sentí miedo, sentí necesidad. Esperé a que todos se durmieran. Apagué las luces de la sala y dejé encendida solo la lámpara pequeña del comedor. Coloqué la tabla sobre la mesa, me senté frente a ella y respiré despacio para que las manos no me temblaran. No hice rituales, no recé, no pedí protección. Solo quería una respuesta simple. Toqué el vaso con 2 dedos y dije su nombre completo en voz baja.
como cuando la llamaba desde el cuarto. El vaso no se movió. Pregunté otra vez, despacio, pronunciando cada sílaba. Nada. Sentí frustración, incluso vergüenza por estar ahí sentada hablando sola. Aún así, volví a tocar el vaso y pregunté si estaba conmigo. El vaso comenzó a deslizarse con lentitud, sin brincos, sin movimientos bruscos, y se detuvo en la palabra sí. El corazón me golpeó tan fuerte que tuve que detenerme unos segundos antes de continuar. Le pregunté si estaba bien. El vaso avanzó con dificultad, como si pesara más de lo normal, y deletreó espero. La palabra quedó ahí, clara, sin error. No entendí. ¿Esperas qué?, pensé. ¿Esperas a quién? Pregunté desde cuándo estaba esperando. El vaso se movió con mayor seguridad y comenzó a recorrer los números. Se detuvo en una fecha. Un día, un mes, un año. No era el día de su muerte. Era una fecha posterior. Me quedé mirando la tabla, convencida de que me había equivocado al leer. Volví a preguntar desde cuándo. El vaso repitió la misma fecha. Sentí un frío recorrerme la espalda. Esa fecha no tenía sentido. Mi madre ya había muerto para entonces. Pensé que mi mente estaba influyendo, que yo misma estaba empujando el vaso sin darme cuenta. Quité los dedos y los volví a colocar con cuidado. Pregunté otra vez, la misma fecha. Cerré la sesión sin despedirme y guardé la tabla de nuevo en la caja. No lloré. Me sentí confundida, cansada, molesta conmigo misma. Esa madrugada no volví a sacar el tema de mi cabeza. Al día siguiente, sin saber por qué, abrí el cajón de la cocina y saqué el acta de defunción. La leí completa, línea por línea, con atención por primera vez. Ahí estaba, fecha de entrega del cuerpo a la funeraria, exactamente la misma que había marcado el vaso. Nunca había leído ese dato antes. Yo solo recordaba el día en que murió, el día del velorio, el entierro. Ese detalle siempre lo manejó mi tía. Sentí un nudo en el estómago que no se fue en horas. Traté de explicarlo de 1000 formas. Coincidencia, azar, memoria falsa. Aún así, algo no encajaba. Esa noche volví a sacar la tabla. Me senté en el mismo lugar. Pregunté su nombre. El vaso lo marcó completo, sin errores. Le pregunté por qué esa fecha. El vaso tardó en moverse, avanzó letra por letra y escribió Transito. No entendí. Le pedí que lo explicara. El vaso se desplazó hacia la palabra aquí. Sentí una presión en el pecho que me obligó a detenerme varios segundos antes de continuar. Pregunté si había sufrido. El vaso se quedó quieto durante mucho tiempo. Pensé que ya no respondería. Entonces comenzó a moverse y se detuvo en no. Las lágrimas me nublaron la vista. Pregunté si se había dado cuenta de que estaba muriendo. El vaso escribió sí. Pregunté si me buscó. El vaso tardó. Luego marcó tarde. Sentí culpa, una culpa pesada como si me hubieran señalado directamente. Pregunté si me perdonaba. El vaso se movió lento y marcó SI. Pensé que eso era todo, que ya no debía seguir. Aún así, hice la última pregunta, la que no planeé. Le pregunté por qué esperaba. El vaso avanzó con una firmeza distinta y escribió cerrar. No supe qué cerrar. La sesión, el duelo, la culpa. Quité las manos y guardé la tabla sin despedirme otra vez. Esa noche dormí poco, pero por primera vez no soñé con su muerte. Al día siguiente, mi tía me llamó. Me dijo que había encontrado unos documentos de mi madre y que necesitaba entregármelos. Cuando fui por ellos, venía incluido un recibo de la funeraria con la misma fecha. El trámite se había retrasado porque ella no había firmado algo importante antes de morir. Desde entonces, no volví a usar la ouija. La tabla sigue guardada en el fondo del closet, envuelta en plástico. No creo que mi madre esté atrapada. No pienso que quiera volver. Lo que sí sé es que hubo un momento, después de su muerte,
en el que algo quedó suspendido esperando ser terminado, y cuando finalmente entendí eso, la casa se sintió distinta, más silenciosa, como si alguien por fin hubiera dejado de esperar.